Vale, aquí tienes una versión extendida del texto original, manteniendo el estilo, tono, formato y enfocándonos en añadir más detalles y profundidad a la historia. Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, el lugar donde diseccionamos las noticias del mundo del espectáculo, analizamos las tendencias y, por supuesto, hablamos de nuestros ídolos favoritos. Hoy, como habréis adivinado por el título, vamos a centrarnos en una de las figuras más queridas y a la vez, más enigmáticas del panorama actoral turco, el irresistible Can Yaman. Sí, habéis oído bien. Can Yaman. El actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma, su talento y, seamos sinceros, con esa melena salvaje que nos tiene a todos hipnotizados. Pero, como suele ocurrir en el mundo de las celebridades, la vida de Can Yaman no siempre es un camino de rosas. Hoy vamos a hablar de un momento concreto, un instante que dejó al actor, y a la prensa presente, completamente boquiabiertos. Un momento en el que una simple pregunta lo dejó, literalmente, sin palabras. Antes de sumergirnos en el meollo del asunto, quiero recordaros que si os gusta este tipo de contenido, si disfrutáis analizando los entresijos del mundo del espectáculo y si queréis estar al tanto de todas las novedades sobre vuestros ídolos, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y ahora sí, sin más dilación, pongámonos manos a la obra. Como muchos sabéis, Can Yaman ha experimentado un ascenso meteórico en los últimos años. Desde sus primeros papeles en series turcas hasta convertirse en un fenómeno global, su carrera ha sido una montaña rusa de éxitos, reconocimientos y, por supuesto, también de polémicas. Su carisma es innegable, su talento salta a la vista y su dedicación al trabajo es admirable. Pero precisamente esa exposición mediática constante, esa presión de estar siempre en el punto de mira, puede llegar a ser abrumadora. Para entender mejor este ascenso, recordemos sus inicios. Can Yaman no surgió de la nada. Su formación en Derecho, aunque aparentemente distante de la actuación, le proporcionó una disciplina y una capacidad de análisis que sin duda ha aplicado a su carrera. Sus primeros pasos en la televisión turca con papeles en series como Gönül İleri y İnadına Aşk ya mostraban un actor prometedor, pero fue con Erkenci donde realmente explotó su potencial y se convirtió en un nombre familiar en muchos hogares. La química palpable con su CEO protagonista, Demet Özdemir, la frescura de la trama y la cuidada producción catapultaron la serie al éxito internacional, abriendo las puertas a Can Yaman a un público mucho más amplio. De repente no solo era famoso en Turquía, sino que su rostro aparecía en revistas y programas de televisión de todo el mundo. Sus fans se multiplicaron por miles, creando una legión de seguidores leales que lo apoyan incondicionalmente en cada proyecto. Y es que la vida de las celebridades no es solo alfombras rojas y flashes. Detrás de cada sonrisa, detrás de cada entrevista, detrás de cada publicación en redes sociales, hay un ser humano con sus propias emociones, sus propios miedos y sus propias inseguridades. Y a veces las preguntas de la prensa, aunque aparentemente inocentes, pueden tocar fibras sensibles y sacar a la luz aspectos que preferiríamos mantener en la intimidad. La presión mediática es un monstruo de 1000 cabezas. Cada movimiento es analizado, cada palabra es diseccionada y cada gesto es interpretado. Los paparazzi acechan en cada esquina, buscando la foto comprometedora, el escándalo que alimente las portadas y genere clics. Las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para viralizar cualquier contenido, amplifican aún más esta presión. Un simple error, una declaración malinterpretada, puede convertirse en una crisis de imagen en cuestión de horas. Las celebridades, por lo tanto, deben ser extremadamente cuidadosas con lo que dicen y hacen, conscientes de que están constantemente siendo observadas y juzgadas. Esta vigilancia constante puede generar ansiedad, estrés y, en algunos casos, incluso problemas de salud mental. Es importante recordar que aunque admiremos a estas figuras públicas, no debemos olvidar que son seres humanos con sus propias vulnerabilidades. El incidente al que me refiero ocurrió durante una rueda de prensa en Italia, un país donde Can Yaman goza de una popularidad asombrosa. El actor se encontraba promocionando uno de sus últimos proyectos, rodeado de periodistas ávidos de noticias y ansiosos por obtener alguna declaración jugosa. La atmósfera era tensa, pero a la vez expectante. Can Yaman, como siempre, intentaba mantener la compostura, respondiendo a las preguntas con amabilidad y profesionalismo. Italia se ha convertido en una segunda casa para Can Yaman. Su dominio del idioma italiano, su conexión con la cultura y su participación en proyectos locales han contribuido a consolidar su popularidad en el país.
Ha protagonizado series de televisión, ha aparecido en programas de entretenimiento y ha participado en campañas publicitarias, convirtiéndose en un rostro familiar y querido por el público italiano. Esta cercanía con Italia también le ha permitido explorar nuevas facetas de su carrera y colaborar con profesionales de la industria italiana. Ha demostrado su versatilidad como actor, adaptándose a diferentes roles y géneros, y ha demostrado su compromiso con el trabajo, aprendiendo el idioma y sumergiéndose en la cultura local. Esta conexión con Italia ha sido clave para su éxito internacional y ha contribuido a consolidar su imagen como un actor global. La rueda de prensa transcurría con normalidad, con preguntas sobre su personaje, sobre la trama de la serie, sobre sus próximos proyectos. Los periodistas se mostraban interesados en conocer los detalles de su nuevo rol, los desafíos que había enfrentado durante la filmación y sus expectativas para el futuro. Can Yaman respondía con entusiasmo y profesionalismo, compartiendo anécdotas y reflexiones sobre su trabajo. La atmósfera era relajada y amigable, hasta que llegó la pregunta que lo cambió todo. Pero de repente una periodista levantó la mano y formuló una pregunta que cambió por completo el ambiente. Una pregunta aparentemente sencilla, pero que caló hondo en el actor. Una pregunta que lo dejó, como dije al principio, sin palabras. La pregunta flotó en el aire, cargada de un peso emocional que nadie esperaba. El silencio se hizo palpable mientras todos los presentes contenían la respiración, esperando la reacción de Can Yaman. La periodista, consciente del impacto de su pregunta, mantuvo la compostura, observando al actor con una mezcla de curiosidad y preocupación. La atmósfera, que hasta ese momento había sido relajada y amigable, se tensó de repente. El aire se volvió denso y la expectación se apoderó de la sala. Los periodistas, ansiosos por obtener una declaración jugosa, se prepararon para registrar cada palabra, cada gesto, cada expresión de Can Yaman. El silencio era ensordecedor, solo roto por el suave zumbido de los micrófonos. La periodista, con un tono aparentemente neutro, preguntó a Can Yaman sobre su relación con su expareja, la también actriz Diletta Leotta. Recordemos que la relación entre Can Yaman y Diletta Leotta fue una de las más mediáticas y comentadas del mundo del espectáculo. Un romance apasionado, lleno de momentos románticos y apariciones públicas que hicieron las delicias de sus fans. Las fotos de ambos en actitud cariñosa inundaban las revistas y las redes sociales, convirtiéndolos en la pareja del momento. Su relación parecía un cuento de hadas, pero como suele ocurrir en estos casos, la realidad era mucho más compleja. Sin embargo, la relación terminó de forma abrupta, dejando a muchos con la incógnita de qué había sucedido realmente entre ellos. Los rumores y las especulaciones se dispararon, alimentados por la falta de información y la sed de noticias de la prensa. Se habló de incompatibilidad de caracteres, de presiones mediáticas, de agendas laborales incompatibles y de terceras personas. Pero la verdad, como suele ocurrir en estos casos, permaneció oculta tras un velo de misterio. La pregunta de la periodista, aunque aparentemente inocente, reabrió una herida que Can Yaman parecía haber estado intentando cerrar. La ruptura con Diletta Leotta fue un golpe duro para el actor, tanto a nivel personal como profesional. La presión mediática, los rumores y las especulaciones hicieron que la situación fuera aún más difícil de sobrellevar. La relación había sido muy pública, con constantes apariciones en revistas y redes sociales, lo que significaba que la ruptura también sería muy pública. Cada movimiento de ambos era analizado y comentado, lo que añadía una capa extra de presión a una situación ya de por sí difícil. Al escuchar la pregunta, Can Yaman se quedó en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Su rostro se ensombreció, su mirada se perdió en el vacío y sus manos comenzaron a temblar ligeramente. Era evidente que la pregunta lo había tomado por sorpresa y que le resultaba difícil responder. El silencio era aún más elocuente que las palabras. En su rostro se podía leer una mezcla de sorpresa, tristeza y frustración. Era evidente que la pregunta había tocado una fibra sensible y que le resultaba difícil hablar sobre el tema. Los periodistas presentes en la sala contuvieron la respiración, expectantes ante la reacción del actor. Algunos se miraron entre sí, conscientes de que acababan de presenciar un momento incómodo y delicado. Otros, en cambio, se mostraron ansiosos por saber qué iba a decir Can Yaman, esperando alguna declaración explosiva que pudiera generar titulares. La tensión en la sala era palpable. Todos los ojos estaban fijos en Can Yaman, esperando su respuesta. Los flashes de las cámaras capturaban cada gesto, cada expresión, cada movimiento del actor. La atmósfera era de máxima expectación.
Finalmente, tras una pausa que se sintió como una eternidad, Can Yaman respiró hondo y con un tono de voz pausado y sereno, respondió a la pregunta. No voy a reproducir sus palabras exactas, porque considero que sería irrespetuoso y sensacionalista. Pero sí puedo decir que su respuesta fue elegante, diplomática y sobre todo, muy humana. Su respuesta fue un ejemplo de profesionalismo y madurez. A pesar de la incomodidad de la pregunta, supo mantener la compostura y responder con respeto y elegancia. Demostró ser un verdadero caballero, evitando caer en provocaciones y protegiendo la intimidad de su expareja. Can Yaman no entró en detalles sobre las razones de la ruptura, ni tampoco culpó a nadie. Simplemente expresó su respeto y admiración por Diletta Leotta, y reconoció que la relación había sido importante para él. También pidió a la prensa que respetaran su intimidad y que no siguieran especulando sobre su vida personal. Su mensaje fue claro y directo, pedía respeto y comprensión. Solicitaba que se dejara de lado la especulación y se le permitiera seguir adelante con su vida. Su respuesta fue un llamamiento a la humanidad, un recordatorio de que detrás de la figura pública hay un ser humano con sentimientos y emociones. La respuesta de Can Yaman fue recibida con aplausos por parte de algunos periodistas presentes en la sala. Otros, en cambio, se mostraron decepcionados por no haber obtenido la declaración explosiva que esperaban. Pero en general, la mayoría de los presentes reconocieron la valentía y la honestidad del actor al abordar un tema tan delicado. Los aplausos fueron un reconocimiento a su profesionalismo y a su capacidad para manejar una situación difícil con elegancia y respeto. Incluso aquellos periodistas que esperaban una declaración más jugosa reconocieron la honestidad y la madurez del actor. Este incidente nos demuestra, una vez más, que las celebridades son personas como nosotros, con sus propias emociones y sus propios problemas. Que detrás de la imagen pública que proyectan, hay un ser humano vulnerable que merece respeto y comprensión. Y que a veces las preguntas de la prensa, aunque aparentemente inocentes, pueden causar un daño profundo. Es fundamental recordar que las celebridades no son personajes de ficción, sino personas de carne y hueso que sufren, sienten y tienen sus propias luchas. La fama y el éxito no los inmunizan contra el dolor y la tristeza. Por lo tanto, es importante tratarlos con respeto y empatía, evitando juzgarlos o criticarlos sin conocer la verdad. En el caso de Can Yaman, la pregunta sobre su relación con Diletta Leotta reabrió una herida que aún no había cicatrizado por completo. Pero el actor supo afrontar la situación con profesionalismo y elegancia, demostrando una vez más su madurez y su inteligencia emocional. Demostró que es más que un rostro bonito y un cuerpo escultural. Demostró que tiene una inteligencia y una sensibilidad que lo hacen aún más admirable. Y es que Can Yaman no es solo un actor guapo y talentoso. Es también una persona sensible, inteligente y comprometida con su trabajo. Una persona que ha sabido ganarse el cariño del público gracias a su carisma, su honestidad y su dedicación. Su talento como actor es innegable, pero su carisma y su cercanía con el público son lo que realmente lo han convertido en un ídolo. Su dedicación al trabajo es admirable, siempre dispuesto a dar lo mejor de sí en cada proyecto. Por eso, desde este canal, queremos enviarle un mensaje de apoyo y admiración. Can Yaman, te queremos y te admiramos por tu talento, por tu carisma y por tu valentía. Y te pedimos que sigas siendo tú mismo, que no te dejes influenciar por las presiones mediáticas y que sigas luchando por tus sueños. Que sigas brillando con tu propia luz, sin importar las críticas o los obstáculos que se presenten en tu camino. Que sigas inspirando a tus fans con tu ejemplo de profesionalismo, honestidad y humildad. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero hacer un breve resumen de los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado de la meteórica carrera de Can Yaman, de su popularidad a nivel mundial y de su talento como actor. Hemos analizado el incidente que ocurrió durante una rueda de prensa en Italia, cuando una pregunta sobre su relación con Diletta Leotta lo dejó sin palabras. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar la intimidad de las celebridades y de no juzgarlas por su vida personal. En definitiva, hemos intentado comprender un poco mejor la complejidad de la vida de una estrella como Can Yaman, y hemos reivindicado la necesidad de tratar a las celebridades con respeto y empatía. Hemos destacado la importancia de recordar que detrás de la fama y el éxito hay seres humanos con sentimientos y emociones. Hemos defendido el derecho a la intimidad de las celebridades y hemos criticado la especulación y el sensacionalismo de la prensa. Muchísimas gracias a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido.
Si os ha gustado, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Qué pensáis de la pregunta que le hicieron a Can Yaman? ¿Creéis que la prensa debería ser más respetuosa con la intimidad de las celebridades? Dejad vuestros comentarios aquí abajo, me encantará leerlos. Vuestros comentarios son muy importantes para mí. Me ayudan a entender vuestros intereses y a mejorar el contenido del canal. Así que no dudéis en compartir vuestras opiniones y reflexiones sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, os animo a que le deis like a este vídeo, lo compartáis en vuestras redes sociales y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. No olvidéis que vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Así que no dudéis en compartir este vídeo con vuestros amigos y familiares, y en suscribiros al canal para estar al día de todas las novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.